Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este sábado 12 de octubre, sábado de la semana 27 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos en este día sábado con la lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas. Leemos el capítulo 3, versículos 21 al 29. Hermanos, si la ley dada por medio de Moisés fuera capaz de dar la vida, su cumplimiento bastaría para hacer justos a los hombres. Pero en realidad, la ley escrita aprisionó a todos bajo el pecado para que, por medio de la fe en Jesucristo, los creyentes pudieran recibir los bienes prometidos. Antes de que llegara la etapa de la fe, estábamos presos y bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que estaba a punto de manifestarse, de modo que la ley se hizo cargo de nosotros, como si fuéramos niños, para conducirnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sujetos a la ley. Así pues, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham, y la herencia que Dios le prometió les corresponde a ustedes. Palabra de Dios. Recordemos que lo que está tratando de mostrarles San Pablo a los Gálatas es el completo absurdo de volver hacia atrás, es decir, hacia la antigua alianza, cuando uno vive ya en la nueva alianza. Volver hacia atrás para San Pablo significa, lógicamente, volver a esos preceptos que son propios de la antigua alianza y que no van a conducir a la salvación, que no van a conducir a la justificación, sino que es la gracia por medio de la fe en Jesucristo la que conduce a esa salvación. Esto es bastante lógico y bastante fácil de entender. No tendría ningún motivo la venida de nuestro Señor Jesucristo si la salvación ya estuviera contenida en la antigua alianza. Si todos fueran capaces de ser salvados a través de la antigua alianza, entonces, ¿cuál era la necesidad de que, llegado el momento cúlmine de la historia, el Verbo de Dios se hiciera carne? No, el Verbo de Dios se ha hecho carne justamente porque es el único que puede salvarnos. Esto es importantísimo también en ciertas discusiones que se dan hoy en día, cuando una persona expresa que, bueno, da lo mismo, cualquier cosa me puede conducir a la salvación. No, pues, si la encarnación del Verbo no ha sido por gusto. No ha sido por cualquier cosa. Es el Verbo de Dios hecho carne, es decir, nuestro Señor Jesucristo, el único Salvador. Y por Él son salvados todos. Que nosotros no somos los que determinamos quién se salva, porque el juicio le pertenece a Dios. Y no podemos decir que una persona que no ha vivido la fe en Jesucristo en este mundo no se va a salvar. No lo sé yo. Ese es el juicio de Dios. Ese es el juicio que le pertenece a Él. Pero si se salva una persona que no ha tenido la fe en Jesucristo, aún sin tener la fe en Él, su salvación depende de Él. No hay otro camino al cielo que no sea nuestro Señor Jesucristo.
No hay otra salvación. No hay un camino certero al cielo, sino es a través del único que es a la vez el sumo sacerdote, la víctima y el altar, que es Jesucristo. ¿Cómo lo explica San Pablo? Si la ley dada por medio de Moisés fuera capaz de dar la vida, bueno, entonces su cumplimiento bastaría para hacer justos a los hombres. Pero esto no es lo que ocurría. Y los judíos lo tenían clarísimo. Y entonces, claro, lo que les está diciendo es por qué quieren regresar a la circuncisión, por qué quieren regresar a las prácticas que no van a conducir a la salvación. La ley escrita aprisionó a todos bajo el pecado. ¿Para qué? Para que por medio de Jesucristo los creyentes pudieran recibir los bienes prometidos. San Pablo lo que está haciendo es explicando cómo la antigua alianza lo que hace es preparar la venida del Señor. Y por eso continúa diciendo, antes de que llegara la etapa de la fe estábamos presos y bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que estaba a punto de manifestarse. Y por eso la ley se hizo cargo de nosotros como si fuéramos niños. ¿Para qué? Para conducirnos a Cristo. Esta es una idea preciosa. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia y ve y conoce la historia de la salvación, y dentro de esa historia de la salvación contempla lo que ha hecho Dios con ese pueblo elegido, con Abraham y sus descendientes, con la venida de todos los profetas, de Moisés, que es la ley, y de todos los que han ido conduciendo al pueblo de Israel, lo que vemos es un proceso de pedagogía que conduce hacia la salvación, que conduce a esa preparación para poder tener el corazón dispuestos a recibir a Jesucristo. Por eso, un verdadero judío que sabe leer el Antiguo Testamento, que lo profundiza y después se enfrenta a Jesucristo, ¿qué es lo que va a encontrar? ¿Va a encontrar acaso algo contrario a su fe? No. Va a encontrar el paso necesario, el paso que estaba esperando. Yo tengo un amigo sacerdote que viene del judaísmo, y si a él le decían que se había convertido, se enojaba muchísimo, porque decía, yo no me he convertido, la conversión implica pasar de no creer a creer. Yo siempre he creído, he sido un judío practicante. Cuando recibí el anuncio del Evangelio, lo único que hice fue dar el paso hacia adelante, el paso que me faltaba, el paso de aceptar que el Mesías esperado, el Mesías prometido, el Salvador había llegado, y reconocer que Él era Jesucristo. Cuando entonces ha llegado la fe, ya no estamos sujetos a la ley. Y por eso hay tantas cosas del Antiguo Testamento que caen. Por ejemplo, es impresionante cómo una persona hoy en día se pone a discutir que no, tenemos que reunirnos y celebrar la misa los sábados, porque es el Sabbat, el día del Señor. Claro, el Sabbat es el día del Señor en la Antigua Alianza. Y por eso la Iglesia no tuvo ningún problema, ningún inconveniente de decir, no, nosotros tenemos que reunirnos primero y ante todas las cosas, y el día del Señor se convierte en el domingo. ¿Por qué? Porque es el día de la resurrección del Señor. Entonces, cuando tú tienes una persona que quiere llamarse cristiana, que en verdad no lo es, no es una fe cristiana, y que defiende el Sabbat, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un regreso a la antigua alianza. Y eso al final del día significa no aceptar la nueva alianza, no aceptar la salvación que nos está ofreciendo nuestro Señor. Ustedes todos, dice San Pablo, son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo. ¿Qué está diciendo de nuevo? No necesitan la circuncisión.
no necesitan hacer las obras de fe, las obras de justificación de los judíos. ¿Por qué? Porque ahora tienen el sacramento del bautismo, por el cual se han revestido de Cristo. Y aquí aparece esta terminología preciosa, verdaderamente preciosa. Siempre ponle mucha atención a estas palabras, revestirse de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la historia de la salvación, ¿a dónde tenemos que apuntar en primer lugar? Al pecado original. ¿Y qué ha ocurrido después del pecado original cuando el hombre ha perdido esa condición original con la que fue creado por Dios? La primera solución, la primera sanación que ha dado Dios a ese hombre que lo ha desobedecido, a esa mujer que ha pecado, es revestirlos con pieles de animales. El primer revestimiento. Pero claro, ese revestimiento no produce la sanación, no produce la salvación, es un paso que va a conducir, porque la verdadera salvación va a venir por ese revestirnos de Cristo. En el bautismo, ¿qué es lo que sucede? Nos revestimos de Cristo, es decir, la condición que tenemos de hijos de Dios no nos pertenece por naturaleza, sino que es un revestimiento. ¿Un revestimiento de quién? De Cristo. ¿Por qué me puedo llamar hijo de Dios? Solo por Cristo, que es el verdadero y el único Hijo de Dios, revestido de Él, unido a Él, en comunión con Él. Entonces me puedo presentar delante del Padre como hijo en el Hijo, como hijo en el Hijo, en el único Hijo. Y entonces ya no existe diferencia entre judíos y no judíos. ¿Y por qué se han acabado las diferencias? Porque ya no interesa si soy hijo de Abraham o no. Ya no interesa, porque lo que interesa es ser revestido de Cristo, es el bautismo lo único que me da esa condición. Ya no existe tampoco diferencia entre esclavos y libres, entre varón y mujer. Estas palabras que está diciendo San Pablo son revolucionarias. Son palabras que rompen con todo el orden social en aquel momento. No van a romper con las realidades sociales que van a demorar muchísimo tiempo en transformarse. ¿Acaso desde este momento se acabó la esclavitud? No. ¿Acaso desde este momento la equidad entre varón y mujer se vivió en la sociedad? No, pero son la base fundamental del cristianismo. Todos los hombres tienen esa misma dignidad. Ya no van a estar divididos por otras cosas. ¿Por qué? Porque lo más grande y lo más importante va a ser ese bautismo que han recibido. Y porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y así, en Cristo son también descendientes de Abraham. Y la herencia que Dios les prometió les corresponde a ustedes. Es decir, siendo hijo, soy heredero del Padre. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 27 al 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». Pero Jesús le respondió: «Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Palabra del Señor. Un evangelio cortito, pero un evangelio profundísimo y maravilloso. Esta mujer, mirando lo que está haciendo Jesús, mirando las palabras que dice, mirando las acciones que hace el Señor, está maravillada y exclama de una manera tan hermosa: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». Es una frase preciosa. ¿Por qué? Porque está reconociendo la profunda humanidad de Jesucristo. Está maravillada, claro, esta mujer está maravillada de los prodigios de Jesús. Está maravillada de ver cómo se levantan los enfermos, cómo expulsan los demonios. Está maravillada de la profunda doctrina que entrega el Señor. Pero
reconoce la humanidad de Jesucristo. Esto no es poco importante, porque a nosotros nos puede parecer, ay sí, pero es obvio que Jesús era un hombre. No, resulta que a lo largo de los siglos muchas veces se ha caído en la herejía de negar la humanidad de Jesús. Negar su humanidad y decir que su humanidad era una simple apariencia, que en verdad parecía hombre pero no era hombre. Y de hecho hasta nuestros días nos encontramos con locuras de este tipo. Separaciones que son absurdas y que ya han sido tratadas por la Iglesia con total claridad y profundidad. Tenemos incluso con una pena tremenda, hay que decir, los sacerdotes que siguen en la misma herejía. Y entonces, no, a María no hay que llamarla Madre de Dios, hay que llamarla Madre de Jesús o Madre de Cristo. E incluso tratan de cambiar el Ave María y enseñan eso en sus comunidades. Bueno, este sacerdote es un hereje. Es un hereje porque nuestra fe, ¿qué es lo que nos dice? Que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Una sola persona. Una sola persona que a la vez tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Y cuando decimos que tiene una madre, la madre es de la persona, no de la naturaleza. ¿La madre de quién es? Madre de la persona. ¿Y quién es esta persona que es Jesús? Bueno, resulta que esta persona que es Jesús es a la vez verdadero Dios y verdadero hombre. Por tanto, su maternidad se predica de la persona. Y cuando decimos que María es madre de Dios, lo estamos diciendo con toda propiedad. ¿Por qué? Porque el verbo de Dios se hizo hombre y se hizo hombre en el seno de la Virgen María. Las palabras que está diciendo esta mujer entonces tienen esa preciosidad: reconocer la humanidad de Jesús y reconocer entonces que como todo hombre ha estado en el seno de una mujer y ha sido amamantado por los pechos de una mujer. ¿Qué más humano que esto? Justamente el haber sido tan indefenso que necesito ser portado por una mujer durante 9 meses para poder efectivamente desarrollar esa existencia que me permita subsistir después. Pero resulta que ni siquiera naciendo puedo mantener esa vida por mí mismo. Tengo que ser cuidado, y el Verbo de Dios que se hizo carne se anonadó verdaderamente, se rebajó verdaderamente y tuvo que ser cuidado y tuvo que ser amamantado. Ahora, pareciera que las palabras de Jesús como que no le dan importancia a lo que dice la mujer, todo el contrario. Lo que responde Jesús resalta todavía más lo que dice esta mujer. Porque fíjate bien, dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios. ¿Por qué María llevó en su seno a Jesús? Porque escuchó la palabra de Dios. Por tanto, no está diciendo nada contrario a María, sino que está diciendo el motivo por el cual ha sucedido esto. ¿Por qué ha sido capaz de llevar en su seno al Verbo de Dios? Porque supo escuchar la palabra de Dios, pero no solo se quedó en escucharla, sino que la puso en práctica. En primer lugar, entonces, Jesús lo que está es explicando el motivo por el cual hay una mujer que lo llevó en el seno y el motivo por el cual una mujer lo amamantó. Pero tiene una segunda connotación, que la invitación a esta grandeza está abierta para cada uno de nosotros. Yo también estoy llamado a ser el dichoso, yo también estoy llamado a ser efectivamente aquel que goza de la maravilla de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Qué bonito es cuando se mencionan estas dos acciones, escuchar y poner en práctica, aunque podrían resumirse en una. Escuchar la palabra de Dios siempre significa ponerla en práctica. No hay una escucha verdadera de la palabra de Dios si es que no es para ponerla en práctica.
porque si yo escucho y no pongo en práctica, en verdad, no he escuchado. No he escuchado verdaderamente. Lógico que son dos acciones, pero qué importante es reconocer que si yo digo que escucho la palabra de Dios, ya está implícito el tener que ponerla en práctica, porque si no la pongo en práctica, no he escuchado verdaderamente. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban la bendición del Señor Todopoderoso para que los cuide y los proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.